Cop Train Radio es un magazine informativo y musical que ofrece una cálida compañía con todo lo bueno de la música y la información del mundo laboral. Todos los martes de 13 a 14 horas, Cop Train Radio, por la 94.5 Nueva Radio Mix. Sean ustedes bienvenidos a esta edición especial de Cop Train Radio. Cop Train te acompaña. Como les decía, hoy nos vamos a estar encontrando con una temática muy interesante que a lo largo del año estuvimos abordando en los programas de la radio. La orientación vocacional y ocupacional, que fue uno de nuestros trabajos más importantes que desarrollamos con profesionales para poder informarlos a ustedes y nosotros poder capacitarlos a lo largo de cada encuentro. Por eso quiero presentar a la invitada de hoy que nos acompaña y viene a contarnos un poco sobre este tema. Con ustedes, Jessica Proti, consultora psicológica. Hola Freddy, Martín, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Hola Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más. Bueno, contarle a la gente que no es la primera vez que nos encontramos, hemos trabajado muchísimo con este tema de la orientación vocacional, ocupacional, con los jóvenes. Más que nada hemos encontrado muchas veces nuestro camino cruzado, ya sea con los proyectos de Cop Train o en otros proyectos, pero siempre hemos estado de la mano de los jóvenes. Perfecto. Mi idea es la siguiente. Dale. Yo te voy a contar una historia como buen narrador, no sé si buen, pero al menos gustoso y narrador, apasionado, charlatán, que soy, de una historia que en lo personal está arraigada a diferentes historias que he escuchado, que conozco. Entonces dije, bueno, voy a armar algo para que vos después puedas, a través de esa columna vertebral de esa historia, ir deteniéndote y contándonos un poco lo que hablaste en estos encuentros de esta capacitación de orientación vocacional y Ahí ocupacional. va. ¿Te Dale. parece? Sí, perfecto. Bien, bueno. Entonces te voy a contar la historia de alguien que puede ser tanto un joven, una joven que se encontró en su momento en una etapa muy decisiva para él, muy difícil, conflictiva podríamos decirle, un camino que tomar. Este chico estaba terminando quinto año, ¿ok? Bien. Tenía más o menos una idea a sus 18 años lo que podía hacer, pero no era algo que lo tuviera precisamente armado y diseñado tal cual tenemos a veces las cosas, ¿no? Ideas vagas. Le gustaba psicología, por ejemplo, le gustaba el arte, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Su mamá, su papá, tenían la proyección de que él fuera, la idea de que él fuera abogado. Ajá. Si bien dentro de esa construcción que se esperaba por parte de los padres, él la mantuvo un largo tiempo, al terminar quinto año, en ese periodo que te vas anotando, llega un momento que dice, no, lo estudié mejor, no quiero, tiene el valor de enfrentar a su familia y decirle, no voy a ser abogado, lo que conlleva una gran decepción para sus padres, aún así lo acompañan, y se anota en terapia ocupacional, porque esta carrera tiene psicología. Podría haber elegido psicología, pero ¿qué pasa? No lo hizo porque su familia es de escasos recursos y para el lugar en el cual vive, pagar una carrera que sería psicología o licenciatura en psicología, estamos hablando de un alto costo. Y públicas no había, que suele ser un problema, ¿no? Entonces él busca algo que tenga las materias que a él cree que le van a gustar. Aborda la universidad y se encuentra con que la universidad, el pasaje a la universidad, de quinto año en la universidad, es sumamente abismal. Y encontrarse solo, preguntando, no teniendo idea de lo que es un examen, de lo que es promocionar trimestres, cuatrimestres, lentamente lo empiezan a bajonear, vamos a decirlo así. ¿Y qué pasa?
encuentra que esas materias que él buscaba tampoco eran lo que quería, se encuentra en su casa diciéndole, bueno, mira, hay que bancarte y eso lleva dinero, ¿cómo te está yendo? Y me está yendo mal, y eso es una decepción que también carga como presión para los padres, de los padres hacia él, perdón. ¿Y qué hace? Bueno, listo, entonces se detiene y dice, bueno, de ahora en adelante ustedes no se metan, le dice a los padres, me la voy a pagar yo a la carrera, eso significa que tiene que salir a trabajar. Eso significa que los tiempos se doblan para poder llevar la carrera y trabajar. Eso lo lleva a un fracaso, obviamente, porque dice, no es la universidad para mí, yo esperaba otra cosa. Busca una nueva carrera porque él está convencido de que quiere estudiar, pero ¿qué pasa? No sabe qué elegir y elige lo que suele pasar muchas veces porque tengo un amigo o mi novia cerca en ese lugar, y empieza a estudiar una carrera relacionada con el tema del magisterio. No le gusta mucho, pero por compromiso la hace, porque sabe que a futuro se va a encontrar con una situación laboral que quiere cubrir. ¿Estamos? Cosas de la vida, ya casi a recibirse esa materia que no lo convence mucho, termina teniendo una situación familiar del cual tiene que hacerse cargo de su mamá por un abandono, una ruptura de familia, y eso hace que termine dejando los estudios, se dedique de lleno a la familia de su mamá. Después con el tiempo se transforma, genera su familia, su propia familia, y ya el estudio queda completamente varado. Llega un momento en el cual él vuelve a retomar porque siente que lo que está haciendo no solo lo llena espiritualmente, sino tampoco económicamente, se siente varado en eso, y empieza a estudiar, y las nuevas tecnologías le brindan la posibilidad de recibirse de algo que nunca pensó que se iba a recibir y que hace un largo tiempo forma parte de su vida. Y así más o menos se resuelve la historia de este personaje, entre comillas, de esta persona, hombre, mujer, como vos quieras, que para mí junta mucho de lo que he venido escuchando, viendo, a través de amigos, familias, en lo personal, porque también hay un poquito de mí dentro de esto. Y son historias que he hablado muchas veces con mis alumnos, y creo que hoy con vos se presta para que lo desglosemos y me cuentes y le cuentes a la gente cómo es tu visión como profesional respecto a esto. Bien. Bueno, cada vez que lo escucho pienso cosas diferentes. Ahora me enfoqué, no sé, te escucho y me enfoco como mucho más en lo terapéutico, como si tuviéramos una charla terapéutica, y qué preguntaría y cuál sería mi foco y mi punto. A grandes rasgos, hablando de lo profesional y de lo vocacional, es lo que, bueno, es un poco también una conclusión que llegamos en la charla, esto de bueno, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como queremos, ¿no? Cuando somos chicos tenemos mucho más fuerte los deseos y las pasiones y los gustos y los intereses que los pies en la tierra, digamos, de cuánto hay que trabajar para llegar a eso. Y no hablo de trabajo específico ni de rédito material, hablo de trabajarse a sí mismo para enfrentar qué pasa cuando todo eso no sale como esperábamos, cuando hay mucho más deseos y sueños que realidad. Esa es la realidad. Por eso la importancia de los padres, que sí tenemos mucha más realidad que ya deseos y sueños, parece, y compensa un poco ahí. Yo cuando te escucho pienso, bueno, creo que todos temas que tocamos en la charla, primero que loco las expectativas de los padres, ¿no? O sea, ya de arranque, que sí se nota mucho esa edad todavía. Creo que todos los padres tenemos expectativas a veces sobre los chicos, algunos como más relajados que otros, algunos los vamos largando a medida que ellos van armando su identidad y su propia vida, y bueno, uno se va liberando, y otros son mucho más como tajantes y los tienen más cerquita y no les dejan perder pisada. Y digo, ¿y cuántas veces, no solamente en esa edad, sino un poco más grande, de acuerdo a la relación que cada uno tenga con sus padres, las decisiones que tomamos nosotros en la vida tienen que ver para no decepcionar a los padres, ni siquiera para no decepcionar a nosotros mismos? Suele pasar mucho más y se ve mucho más a esa edad, pero lo cierto es que queda como una lealtad inconsciente en adultos también, de no decepcionar a nuestros viejos. Queda eso. Entonces, de repente tomamos un montón de decisiones a lo largo de la vida para no decepcionar a nuestros viejos, aún cuando creemos que no es así. Rápido, sí. Y seguís. Sí. Yo, por ejemplo, siempre consideré, no sé de dónde lo saqué, que yo tenía que superar a los logros de mi papá. Mirá.
Mirá, cuando en general se habla al revés, viste que los padres proyectan cosas, deseos, sueños que no pudieron concretar en los hijos. En lo personal yo siempre, yo sentí que pude hacerlo, y no es algo que quiera cargar sobre mis hijos, obviamente, pero yo te cuento, Tal el que cual. está del otro lado también está Tal cual. haciendo un análisis personal de esto, ¿no? Porque ahora que te escucho en 2 oportunidades, en la historia que vos me contás, en 2 oportunidades hablas de la frustración de tus viejos. O sea, de vos decepcionarlo, o sea, la persona decepcionarlos a sus papás. Hasta que les dice, bueno, yo me voy a bancar la carrera, yo me voy a trabajar y me banco solo, entonces ahí medio como que corta con eso. Pero hasta ese momento, por lo que yo te escuché, regía más la decepción que esa persona podía darle a los viejos que sus propios deseos, por ejemplo. Claro, exacto, mira, vuelvo a interrumpirte un ratito. La historia, como te dije antes, es un Frankenstein de muchas historias que conozco, de gente muy cercana incluso también. No solo hay pedacitos míos, ¿no? Y cuando vos me decís así, se me viene uno de ellos donde sus papás eran dioses. Y enfrentarlos era muy difícil. Y esos papás, ¿sabés qué traían? Esa es una percepción mía que le hemos hablado con él muchas veces. Sí. Eran personas que habían fracasado y trasladaban tal vez esa frustración o esos lugares por los cuales pasaron a su hijo. Entonces diciendo, mira, yo ya pasé por acá, no quiero que pases, ¿sí? No quiero que sufras, ¿sí? Entonces, vos, ¿qué tenés para decirme de esto? Bueno, hay 2 aristas respecto a esto. Uno es lo que nombraba recién, que es la proyección, que los padres proyectan los deseos o sueños que le hubiera gustado cumplir o cosas que sienten que no o que han fracasado en los hijos. Entonces, como deseo para sus hijos, proyectan en realidad sus propias frustraciones, ¿no? Por un lado eso. Pero por otro lado hay otra realidad también, que en alguna oportunidad lo hemos hablado inclusive acá, cuando hicimos la promoción del taller, que no es casual que hoy la mayor cantidad de chicos son o serían las primeras generaciones en las familias de chicos universitarios cuando la mayoría de los padres son trabajadores. Entonces eso es diferente. Los padres no han tenido la posibilidad y sí quieren a toda costa poder darles esa posibilidad a los hijos. ¿Se entiende ahí la diferencia? Como, bueno, entonces todo es válido, digamos. O sea, siendo padres nadie tiene manual y demás. Sí creo que de grandes uno va identificando eso, lo que quiere para mí en realidad es más que lo que hizo para sí mismo y no para mí. Entonces, esa idea, más allá de que la entienda un padre, tenemos que entenderla nosotros como para no cargar nosotros con esa frustración de nuestros viejos. ¿Se entiende? Mira, mientras te escucho, lo que yo voy viendo es que detrás de todo esto hay toda una conjetura, hay todo un telón sociocultural, histórico, que armó de esa manera a esos papás, nos armó a nosotros y arma a nuestros hijos. Tal cual. Es que el tema con los padres, bueno, es el ABC de la psicología, ¿no? Pero no es solamente la experiencia que yo tengo con mamá o papá, es cómo voy a ver el mundo. Yo a través de esa experiencia que tengo con mamá y papá, cómo yo la veo, ni siquiera es como haya sido real, porque no existe una realidad objetiva. Para nuestros papás van a decir unas cosas, nosotros vamos a decir otra, cada uno tiene su interpretación. Entonces la interpretación que nuestros hijos tienen de nosotros, de nuestra relación, de nuestra experiencia, de nuestra educación, de todo lo que le pudimos dar o no, es una manera de ver el mundo. Entonces nuestra manera de amarnos, y a esto voy con la manera de amar condicional que muchos papás tenemos o tienen, es que yo te voy a amar más si vos lográs esto, si vos lográs lo otro. O sea, la idea que yo tengo de éxito a mí me hace valiosa, entonces por ende te voy a introyectar eso a vos como hijo y te voy a decir, bueno, cuando más exitoso, ni hace falta que te lo diga. Vos vas a notar que yo valoro mucho como mamá eso, entonces ¿qué voy a hacer? Todo el tiempo voy a querer ser exitosa, porque mamá valora eso y mamá me va a amar más. Y mamá se nota que me ama más, aunque diga, yo te voy a amar igual, pero cuando me saca una buena nota me hace una fiesta. Claro, son los mensajes subliminales que están ahí. Está en todo el tiempo, entonces no hace falta. Yo tuve una cónsul ayer con astrología, estábamos haciendo una carta natal y hablábamos de su propia autoexigencia hoy y lo difícil que era para ella en deportes fracasar, es decir, un torneo y que no le vaya bien o salir segunda, ni siquiera es salir segunda, y cómo se sentía, la sensación del cuerpo y demás.
Y en la carta natal salió cómo la han psicoeducado de chiquita de que era valioso para los padres sobre el éxito y hacer las cosas bien, ¿no? Y ella me dice, sí, pero mis papás nunca me exigieron, jamás notas altas. Entonces yo le decía que a veces no lo tienen que hacer explícitamente, no nos exigen explícitamente. Basta con que nosotros sepamos que es valioso para ellos. No, y aparte este mensaje que me ha tocado autoevaluarme, no sé, es... Yo me mato trabajando por vos. Claro, Mirá lo que sufro por vos. También, ese sacrificio que parece que uno debería hacer algo con eso, o que le debemos todo el tiempo a nuestros viejos por eso. Fracasar es Tal su cual. Sacrificio en vano, o se sacrifica por mí, tengo que devolver, ¿no? Tal cual. Esto de sos agradecido, sos desagradecido. ¿Qué es lo que qué es lo que haría sentir que puedo agradecerte algo tan grande como la vida? Nosotros como hijos, ¿cómo podemos... ¿Qué hay de grande que podamos devolverle el hecho de habernos dado la vida a nuestros viejos? Nunca. Jamás. Nada se va a comparar con eso. Por más que le colguemos cada título en el living, por más que le demos un porcentaje de todo lo que ganamos a partir de que nos pagan el estudio, hasta que no hay manera. Es ser feliz. Es ser feliz. Vos sabés, Jessica, que da para mucho, ¿no? Entonces yo voy cortando y fragmentando. Sí. Hablamos de la proyección de los padres frente a sus fracasos, sus proyecciones, los hijos. Bien, ya tenemos eso más o menos resuelto, por así decirlo. Bien. La parte donde esta persona se encontraba con tomar la decisión de qué carrera tomar y mediaba lo económico, una estatal, una privada, no es la carrera que quiero, pero tiene las materias, y esto lo llevó a él a encontrarse en un lugar que no lo hacía sentir cómodo, no estaba a gusto, ¿sí? Bien, sí. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bien. Yo termino 5º año, ¿sí? O sexto de la técnica, no tengo ni idea, y encima estoy condicionado. ¿Qué mundo me espera allá afuera? Y una cosa más, Sí. hay papás que te pueden ayudar y hay otros papás que, frente a lo que decíamos antes, no tienen conocimiento de lo que es el mundo académico, están ahí. Sí, con mucha menos información de la que manejan los chicos a veces. Por eso es tan importante como todos estos espacios. Yo vuelvo a lo mismo siempre, que hay que tener en cuenta y nunca olvidarse que todo sucede a la vez, que no hay una etapa en donde se termina de escuchar a los padres y ahora me toca a mí, entonces a los 18 empiezo a elegir por mí mismo. Depende de la relación y de todo lo que venga pasando en casa, yo entro en contacto con mis deseos, con mis necesidades y con lo que yo creo en lo que soy bueno o no. Porque lo que yo me encuentro en Cónsul es que los chicos no tienen idea en lo que son buenos. Y ahí hubo criadores que no le han potenciado, ni siquiera se lo han dicho, ¿no? Entonces... hay muchas cosas en las que ellos creen que son buenos porque les va bien en la escuela. Nada más, porque tienen mejor nota acá, mejor nota... Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que inclusive a la hora de decidir, y por eso están tan mareados, porque no saben realmente ni qué les gusta, ni en qué son buenos, en qué les gusta y en qué son buenos, o en qué les gusta y podrían ser muy buenos, pero nunca lo han experimentado. De ahí volvemos a lo mismo, a qué es valioso para los padres. Si ellos hay muchas veces que a los 18, 19 años o antes piensan como hobby un montón de cosas que a ellos les gustan, pero jamás se imaginan dedicándose a eso. Y esa idea es muy introyectada de casa, de que jamás, o sea, sí, me gusta pintar, pero no me voy a dedicar a ser artista ni a palos porque no me va a ir bien. Son todas ideas que los chicos no tienen ni idea de cómo te va en el mundo laboral. Esa es la realidad. Pueden pescar más o menos lo que tienen alrededor en su entorno, pero en general esas ideas vienen de casa. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces si hay padres que potencian tu desarrollo en lo que vos sos bueno, independientemente si eso te va a dar o no dinero, porque eso que vos decías antes, lo importante es que sean felices, de acuerdo a lo que para un padre significa ser feliz. Entonces, ¿a vos qué te va a hacer feliz? La plata. Entonces salí, sé ingeniero, después ves si te gusta pintar, si te gusta... Entonces es lo mismo. Entonces el chico, vamos a encontrar un chico a los 18 años que no tiene idea, que jamás imaginó ser ingeniero, pero que sí va a ir por ahí porque asocia la felicidad con el dinero. Bueno, así como este pibe que elige esta carrera porque tenía psicología y creía que eso lo iba a... Entonces apenas buscó una arista de algo que le podía llegar a gustar y decide una carrera, pero porque trató de compensar algo que ni siquiera sabemos si es nuestro propio deseo, si no hay construcción todavía social en un pibe que todavía vive con los papás. Entonces, no trabaja, no sabe con cuánto se puede mantener, no sabe lo que es el mundo material. Entonces, ¿desde dónde decide esto me va a hacer tener un buen pasar económico? Y en este caso, entonces, ¿qué hacemos? Como papá y yo como joven, ¿qué
¿cuál sería una recomendación o qué pones sobre la mesa frente a esto? Y cuanta más información que no tenga hasta ese momento, información nueva, mejor. Pero volvemos a decir, lo último es información sobre las carreras. Lo último, porque cuanta más información yo tengo, pero todavía no tengo una decisión interna, es más variedad, es peor. Más me voy a confundir. O sea, básicamente, hasta que yo no me conozca, Tal cual. no puedo elegir, porque voy a elegir y voy a ir y venir, Tal cual. voy a fracasar porque nunca me encuentro a mí mismo. Tal cual. Ese sería el foco, sería en la mayor cantidad de posibilidades, tener un proceso, tener acompañamiento en un proceso personal. Independientemente de orientación vocacional, la idea sería todos, o sea, padres, madres, hijos, todos poder ir a terapia. No todos los procesos terapéuticos tienen que ver con el desarrollo personal y conocerse a sí mismo, pero fíjate la incidencia y la importancia que tiene, y todo a la vez. ¿Por qué te digo esto? Porque después adelante, en el texto, en la historia que vos me contás, esto de, bueno, que tuvo que salir a trabajar y mientras estudiaba, o cuando en un momento pasa una situación familiar y a partir de ahí él elige construir su propia familia. Ahí también hay deseos y necesidades. Una persona con más años, que tiene otros deseos y que todo se le juntó. Todo se le juntó. Eso pasa todo el tiempo. Muchos de los chicos a los 18 años también desean tener una familia. Y si pasa antes, ¿cuál va a ser mi prioridad? ¿Se entiende? Entonces, eso, la gente también, los chicos ni hablar, pero los adultos piensan que hay etapa para todo. Bueno, ahora es la etapa que vive conmigo, ahora es la etapa de decidir, ahora se va a estudiar. Y a veces no pasa eso. Y los deseos se superponen. Bueno, en mi caso, que quedé embarazada en mitad semestre, estudiando psicología, por ejemplo. Y yo, obvio que tenía el deseo de ser mamá y tener una familia, no ahí, no así. Y sin embargo, ¿qué hacemos como papás? ¿Qué hacemos como adolescentes? Para ser resilientes, por así se dice. Todo el tiempo pasa todo a la vez. Con esta idea es que, ok, hoy pienso esto, hoy decido esto, y puede que me pasen un montón de cosas mientras estoy estudiando, en tiempo y forma. Papás que me bancan en todo. No tengo dificultades económicas y fallece la persona, porque ha pasado, he escuchado casos acá, que vi un chico trabajando en mi vida y tenía la novia con un bebito, yo no sabía. Y me dicen, claro, ese chico estaba estudiando, los dos estaban estudiando, ella medicina, él una ingeniería, bancados por el papá de él, que fallece. Y no había más ingresos, y tuvieron que venir los dos. Ella queda embarazada, 2 chiquitos, otra vez formando una familia de abajo, y vos decís, ¿y si pasa algo de eso? Todo pasa a la vez. Entonces, eso es lo importante también, que entonces en estos procesos personales, además de conocerse, uno busca esas herramientas, claro. De che, ¿qué pasa y cuáles son mis prioridades ahí? ¿Y qué no voy a perder el foco? Es lo que hablábamos siempre con vos de haber estudiado desde grandes. Bien, vos sabés que mientras vos comentás esto, yo me acuerdo de la charla que tuvimos, me acuerdo de lo que hablabas con los chicos, entonces yo decía esto, ¿qué es lo que estoy apreciando otra vez? Es, primero conocete a vos, tal cual, para que te armes con todo el conocimiento, la fuerza psicológica, espiritual, para tomar una decisión lo más correcta posible frente al hecho de que puede pasar cualquier cosa, pero si te mantenés firme, es lo que yo entiendo, ¿no? Es, tengo la fuerza espiritual tal cual, para sostenerlo. Tal cual. Pero si no tenemos ni idea y estamos llevando la barca, soplando con vientos que son de nuestros padres, presiones o dudas, es obviamente que vamos a mar abierto y no sabemos a dónde vamos a encallar. Tal cual. Y esa fuerza espiritual que vos decís no es solo una palabra bonita. Todos nuestros deseos y nuestros sueños y en lo que nosotros creemos que somos buenos o nos imaginamos y nos imaginamos felices, ahí está nuestra fuerza espiritual. Ese es el precio que pagamos cuando no vamos a por eso. ¿Se entiende? Pero la mayoría no lo sabe. O sea, son deseos, son hobbies, son sueños. Pero bueno, lo dejo para después. No pasa nada, no pude estudiar. Y a veces es la frustración más grande que tenés toda tu vida. Y no se trata de no haber tenido un título, se trata de que mi pasión estaba ahí. Yo siempre decía, me acuerdo que psicología y mi pareja en ese momento eran como mis 2 grandes amores. Y sentí que duelé un gran amor cuando yo me tuve que volver y no pude seguir estudiando. Pero lo tuve acá toda la vida. Dije, yo nací para esto, o sea, quiero hacerlo de una manera o de otra. Eso hace que no sea una adulta triste más que frustrada. Entonces, imagínate los hijos y la educación que le puedo dar a mis hijos si soy una adulta triste y frustrada. Bueno, en la charla trajiste muchas historias que los chicos vieron, así como la estamos contando ahora. Trajiste muchas historias para mostrarle con diferentes finales, ¿sí?
La historia que conté hoy, que te dije, está armada de muchas historias. Rescato nuevamente uno de esos personajes, otro, que empezó con una idea, no la logró, pensó que tal vez ese título le iba a dar un lugar con su padre, otra persona, y otra vez nos enfrentamos lo mismo, pero con el tiempo se encontró, obviamente fracasando o no terminando la carrera, trabajando, hoy trabaja sin un título, solamente con su secundario, le va muy bien, es un gran profesional de ventas, Mira. tiene un sueldo muy alto, suficiente sueldo que le ha permitido económicamente adquirir cada cosa de la cual tiene, sus propiedades y demás, y él se siente muy feliz ahí. Y dice, no era un título lo que buscaba, era la aprobación de sus papás. Y detrás de eso también había una situación así de solidez económica, que a él hoy lo viste en seguridad y también en esto de decir, bueno, he logrado mi propósito en la vida. Tal cual. Aún así, a veces los fantasmas de sus papás están dando vuelta. Tal cual. Así es, Jessy. La verdad que tenemos para hablar muchísimo. Muchísimo. Dejamos algo en el tintero que era respecto a los padres, que siempre es la base. De ahí Siempre venimos, la base, ¿no? Tal cual. Vos sabés que a mí me gusta mucho el arte y he leído varias biografías. Entre ellos destaco dos. Una del pintor Picasso, el pintor español Picasso, donde él cuenta, o su historia cuenta, que su mamá, cada vez que él se acercaba y le mostraba estas cosas que hacía, creo que no eran pinturas, pero sí eran actividades que hacía, la madre le decía, vos seguí haciendo lo que haces, que si querés ser algo o alguien, más o menos así decía, si elegís la religión, vas a llegar a ser papa. Si elegís ser soldado, vas a llegar a ser general, le decía. Y él eligió ser pintor. Y se transformó en uno de los referentes más grandes de la pintura, de un movimiento que inventó y reestructuró la forma de ver la pintura. Qué loco. Con Salvador Dalí pasaba algo parecido, el de los bigotitos, Sí. y que inventa, que trae, que crea esta manera de ver la pintura desde el surrealismo, ¿no? Su mamá le crea un ego muy grande y cada vez que él traía así la pintura, él cuenta y le decía a su mamá, pintás como los dioses. Mira. Le decía, pintás como los dioses. En la escuela lo echan, dicen así, creo que era la primaria, porque era tan grande su ego que le discute al docente sobre su dibujo. Hay una anécdota que él está pasando, ya de grande, ya un hombre grande, de viaje a Estados Unidos en una muestra que lo habían invitado, y le dicen, maestro, porque ya era un maestro, ¿qué trae de valor? Y el hombre dijo, heme aquí. Ahí está. Como soy yo. Tal cual. Y obviamente su ego fue uno de los motores más grandes que tuvo Dalí, quizás también su demonio, pero lo transformó a él en lo que era otro referente muy grande de lo que es la pintura, ¿sí? Entonces, ¿dónde nació esto? En casa. En casa. Tal cual. Sin duda que sí. Y cierro con lo personal. Recuerdo a mi mamá siempre queriendo que sea político o mi mamá es una persona muy religiosa, quería que fuera pastor de la iglesia a la cual iba. Los dos son personas que están frente a un público, que lideran y que tienen un contacto de palabra oral muy fuerte. Sin dudas, algo de eso tiene que haberme quedado porque considero que todo el tiempo estoy frente a esa situación, ¿no? Este es un análisis que hice a lo último de mi vida, ¿no? Tal cual. Y con esto te dejo a vos que sigas. Tal cual, sí. Eso que decís del ego está bueno. Creo que el ego es, o sea, es la personalidad. Uno entiende que es algo negativo por ahí, pero el ego negativo es cuando crees que sos mejor que alguien más. Cuando vos crees que sos el mejor, no pasa nada. Cuando vos crees que sos mejor que alguien más, ahí sí. Creo que en los casos que contás es eso. Picasso, ¿quién hubiera dicho que se convertiría en lugar de un general si hubiera convertido en Picasso? Y hoy es nuestro ejemplo, digamos, cuando hablamos de un pintor grande. Sí, la verdad que sí, todo viene en casa y no importa la validación social, si en casa hubo amor y validación, por eso que para nosotros es importante. Porque todo lo que buscamos después afuera, o sea, la relación que tenemos con los viejos, con nuestros papás sobre todo, es
Si en casa no me miran, no me valoran y no me ven tal y como son o por mis dones naturales, que desde niñitos los niños lo expresan, desde chiquititos, lo voy a buscar afuera, siempre. Ya sea en la parte de padre, voy a buscar la validación profesional, social, a través de títulos o de mi trabajo, con poder, con dinero, ¿no? El aplauso de los demás. Y en relación a la madre voy a buscar amor afuera, seguridad, todo el tiempo, parejas, jefes, ¿no? Entonces la relación que yo tenga con la autoridad también va a tener mucho que ver con la relación que tuve con mi papá. Entonces es no importante, es clave en realidad. A los 18 años, cuando los chicos es todavía es como un microorganismo de la casa. Entonces es obvio que todo lo que está construido en la casa. Esa es la idea del autoconocimiento, empezar a construir su propia identidad. Va a haber muchas cosas que de base porque tienen nuestro ADN, porque se han criado con nuestras palabras, con nuestras formas, o sea que lo vamos a llevar toda la vida. Esto, como vos decís, todavía debe haber algo, por supuesto, somos hijos de, siempre lo vamos a hacer, pero es sumamente necesario acompañar la formación de su propia identidad. Eso va a hacer que tenga su propio proyecto de vida, lo más genuino posible. Y el proyecto de vida, saber qué es esto, nunca termina. Nunca termina. No sabemos en realidad cuándo arranca, porque deberíamos decir que es cuando nacemos, y termina cuando morimos, esa es la realidad. En el medio hay que ver cómo la pasamos mejor, cómo podemos ser un poquito más felices, un poquito mejores personas, aportar un poquito más al mundo. Si yo creo y sé cuál es mi don, automáticamente lo voy a querer compartir y transmitir, ni siquiera vender, es transmitir y compartir. Eso es lo que es la gran búsqueda que todos al final siempre tenemos. Ni siquiera es qué voy a estudiar y cuál carrera voy a tener. Es cuando yo sepa que haga lo que haga, aunque no sea ni el título que estudié, vendiendo bolitas por la calle, si yo siento que estoy cumpliendo con mi propósito de vida, soy feliz. Muy bien, la gran incógnita que Platón siempre planteaba, ser feliz. Tal ¿Cuál es cual. la pregunta? Con esto cierro. Uh-huh. Tengo, no sé, pasé las 4 décadas, ponele los años que quieras, que son los años que tenemos nosotros, ponele. Tal cual. No puedo dormir a la noche, me levanto con insomnio, con pesadillas que no entiendo, Uh-huh. y la pregunta recurrente es, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? No tengo nada material, Uh-huh. espiritual, no tengo amor, no tengo aceptación, mi pareja, mis hijos. Bueno, todo esto, Uh-huh. imaginemos que son demonios que te están perturbando a la noche, no te dejan dormir, das vueltas y vueltas. Veo un vecino, veo aquel Uh-huh. que sí lo tiene, o me parece. Ahí va. Viste que el sol siempre parece caerse en la puerta del vecino. Tal cual. ¿Qué hago? Mi propósito de vida no está resuelto. ¿Estoy a tiempo? ¿Tengo las herramientas? ¿Qué puedo hacer? Sí, claro, siempre, siempre, siempre. Si no dormís, si te pasa eso y sabés que uno de los motivos porque crees que no encontraste tu propósito, ya es el 50% lo tenemos solucionado. Por lo menos sabemos por dónde ir. Hay mucha gente que tiene esa sensación y no sabe en realidad por qué, que es peor. Lo bueno también que les digo a estas personas, que en general son los que caen a terapia, es que, bueno, ya sabemos que hubo 40 años de construcción, que hiciste cosas, que lograste cosas, que tomaste decisiones que hoy no te hacen sentir como esperabas sentirte. Con eso tenemos un montón de información. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahora, todo eso que ya hiciste y probablemente no te lleve más a ningún lado. Son nuevas respuestas, son nuevas preguntas, es una nueva manera de ver el mundo. Eso es lo que es difícil. A cierta edad, empezar a entender que quizás hasta acá todo lo que me han dicho, que probablemente me podía traer prestigio, felicidad, seguridad, tranquilidad, paz mental, no la tengo. Amor, no lo tengo, no lo siento al menos. Vínculos hay, siempre, no estamos solos en el mundo, pero no lo siento. Entonces, ¿por dónde voy? O sea, ya sé lo que no tengo que hacer. Ya sé lo que no. Ya sé lo que no. Es la mejor y la peor noticia siempre. Claro, lo les que pasa digo. es que vos estás tan acostumbrado, tan Ujú. estructurado, Ujú. tu cuerpo, tu mente, Ujú. ya sabe de eso de memoria, que romper con el confort y traer algo Sí. nuevo, creo que eso Sí. también... Yo creo que muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Re. O la gente nos dice, ¿no? Hay dos veredas, yo creo, solamente en la vida, que en realidad para mí hay una sola, que es el amor, y todo lo que no tenga que ver con eso, bueno, son todas las otras decisiones, ¿no? Y lo contrario al amor, que uno cree que es el odio, en realidad es el miedo. Entonces, cuando llegamos a esas etapas de crisis, es en realidad mucho miedo a vivir de manera diferente, porque sabemos que vivir hasta ahí no nos trajo felicidad, amor, todos los derivados del amor no los estamos sintiendo, y hay mucho más miedo que amor.
todo lo que venga después tiene y debe que ser con amor. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos vamos a convertir en pastores, en guías espirituales, todo? No, empezar a conectar mínimo con esas cosas que nos gustan. Lo hablamos también una vuelta acá, de en aquellos momentos o con aquellas personas que se nos va el tiempo. Todos tenemos esas experiencias de vida. Es ahí. Son esas pequeñas... Ahí estuvo siempre la información de qué es lo que yo amo y valoro en la vida. Más de eso, menos de todo lo otro. Perfecto. Bueno, entonces para cerrar, creo que mi conclusión respecto a esta charla que tuvimos es que la vida es un segmento que empieza con el primer latido en la pancita de mamá y termina con el último, ahí donde te encuentres, en la cama del hospital o en tu casa. Tal cual. Lo que vos hagas en ese segmento tan pequeño, en este cosmos inmenso, depende exclusivamente de vos. Tal cual. Y dos cosas respecto a eso. Una, todo lo que hagas, al menos desde que empezamos a tener conciencia, absolutamente todo influye a los demás. Eso para tener en cuenta. Cada movimiento que vos hagas siempre influye a los demás, ya sea vos movés de un lado, vas a romper o beneficiar algo, y que siempre, como ese lapso de vida a lo que le dure cada uno, podemos hacer las cosas diferentes, no pasa nada. Mañana nos levantamos y podemos tomar nuevas decisiones que si son mejores para nosotros, son mejores para nuestro entorno, seguro. No pasa nada. Es caer y levantarse. Y saber que detrás viene una señora que nos va a encontrar al final, a paso firme. Nos está esperando. Vos decidís si irnos contentos o no tanto. Es así, es así. Yo creo que a veces tal vez nos enseñaron culturalmente a ser demasiados enroscados para entender la vida. Pero bueno, eso es harina de otro costal que veremos si nos permiten otro momento encontrarnos para esto. Así que bueno, gracias a la gente que estuvo del otro lado, gracias a Nueva Radio Mix, obviamente por el espacio, por confiar en Coptrain, por permitirnos hacer todo esto. Gracias Martín por hacernos toda la parte técnica. Gracias a la gente que está del otro lado. Esto va a salir en la radio, obviamente, en el programa que tenemos siempre, en las redes también. Y bueno, y de acuerdo, vamos a hacer como hacen los nuevos chicos que trabajan que son influencers. De acuerdo a los me gustas, dale like, hacemos el próximo programa. Tal cual. Bueno. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias a vos, obviamente, sobre todo. Por favor, Freddy, a vos por siempre tenerme en cuenta. Y bueno, y Martín, que ya es como nuestra segunda casa, al menos mi segunda casa esta. Así que muchas gracias. Gracias. Un placer. Coptrain Radio es un magazine informativo y musical que ofrece una cálida compañía con todo lo bueno de la música y la información del mundo laboral. Todos los martes de 13 a 14 horas, Coptrain Radio, por la 94.5 Nueva Radio Mix.